Quiero que me acompañen a la palabra, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Me gozo en verlos con sus Biblias y con sus libros de anotar, sus cuadernos de anotar. Qué bonito verlos así, preparados para la palabra y para lo que Dios quiere decirnos. Juan 3, 16. ¿Qué dice Juan 3, 16? Claro que sí, no sabemos el pasaje, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, Jonathan. Juan 3, del 16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo manifestó Dios su amor por nosotros? Al dar a su Hijo por nosotros. Hermoso, porque Dios sabía que nosotros solos no íbamos a poder llegar a su presencia. No íbamos a tener la capacidad de buscarle por el pecado que hay en nosotros, por la maldad que habita en nosotros. Dios sabía que Él debía propiciarlo, que debía haber algo que nos uniera a Él nuevamente. Y la manera en la que Dios mostró su amor fue a través de esa hermosa cruz. Como dice ese himno, oh, yo siempre amaré esa cruz. Esa hermosa cruz fue más allá de las palabras. ¿Se han fijado que cuando a uno le dicen te amo, o le dice a alguien te amo, es importante que demuestre ese amor, ¿verdad? Que va más allá de las palabras, de solo decir yo te amo, sino que hay que demostrar que amamos. Y Dios pudo decirnos que nos amaba, pero decidió evidenciarlo con un hecho que cambió el rumbo del mundo, de cómo éramos a cómo ahora tenemos la oportunidad de ser a causa de Él. Gracias a esa cruz. Y esa cruz se extiende en su gracia, en su misericordia, en su amor, en su sacrificio. Esa muestra de que Dios te ama, esa muestra de que nos ama se convierte en amor, se convierte en perdón, en misericordia, en aceptación incluso y en una nueva oportunidad. El amor de Dios es aquel que nos da una nueva oportunidad. Puede decirlo, el amor de Dios me da una nueva oportunidad. El amor de Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él, porque solos no lo vamos a poder lograr. Muchas personas dicen, cuando les llevamos la palabra y les evangelizamos, dicen, yo primero tengo que cambiar porque con Dios no se juega. Pero ¿cómo va a cambiar solo? No puede, no tiene la capacidad de hacerlo solo, porque el que pone en nosotros eso es Dios con su Espíritu Santo. Es hermoso. El amor de Dios es evidente. Es un amor que se torna en oportunidad, en gracia y en misericordia para nosotros. Porque según lo que éramos y según el pecado que habita en nosotros, no somos capaces. Y eso es algo que hoy necesitamos tener muy claro. Yo por mis propios medios no me puedo acercar a Dios. Yo por mis propios medios no puedo vencer al pecado. El pecado me vence a mí, porque es lo que está dentro de mí, es mi carne. Pero el amor de Dios es hermoso y es evidente. ¿Cuántos aquí aman a alguien? Amén. ¿Cuántos aquí son amados por alguien? Amén. Monse y Alejandro no. Pues no levantaron la mano. Yo no quiero sembrar semilla ahí de discordia, pero no levantaron la mano.
somos amados por Dios. Quiero que me acompañen a Juan 7, el Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan. He disfrutado mucho el Evangelio de Juan y espero que ustedes también puedan hacerlo. Juan 7, del 7 al 11, nos muestra un contexto y una historia donde el amor de Jesús se ve siendo evidente. Evidente en un caso en el que yo, y espero que ustedes se puedan reflejar también. Es el caso de la mujer adúltera. Una mujer que fue encontrada, dice la historia, para ponerlos en contexto, en el mismísimo acto del adulterio. Y la encontraron y la llevaron delante de Jesús, aquellos grandes de la iglesia, santos, ¿verdad? Que de los padres de la ley, aquella cosa, la llevaron delante de Jesús porque ella había pecado. Todos hemos pecado. Aquí no hay nadie que no lo haya hecho. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre nosotros y ella? Que a ella se le descubrió su pecado. Y nosotros tratamos de mantenerlo oculto. Y mientras nadie se dé cuenta de nuestro pecado, estamos bien. Pero en este caso, ella ya no lo pudo seguir ocultando porque la descubrieron en el mismo acto del adulterio, en pecado. La llevan donde Jesús y le dicen, ella fue descubierta. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y ese es el castigo que hay que darle. Y le decían a Jesús, pero ¿saben qué hizo Jesús? Dice la Escritura, se sentó en el suelo, se agachó y empezó a escribir en la tierra. Nadie sabe qué escribía. Muchos han tenido sus opiniones, pero no se sabe qué escribía. Pero yo lo que veo en la actitud de Jesús es que los estaba ignorando. No les prestó atención a lo que le estaban diciendo. Entonces dice el verso 7, como insistieron en preguntarle, él se enderezó, se puso de pie y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ya que son tan santos, dijo Jesús, bueno, el que esté libre, láncela primero. Y dice el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio de todos, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, solo a la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, niño, vete y no peques más. Y yo me identifico con esto porque yo no sé si en algún momento a ustedes les ha pasado que han hecho algo malo, una falta, y los han descubierto en la falta. Y no han podido decir yo no fui porque están descubiertos en la falta. Es como cuando encuentran a alguien robando. No pueden negarse porque está descubierto, que está la evidencia, ¿verdad, hermana Eli? Nos dice que está y que es culpable. No se puede negar ante tal hecho. Igual estaba ella. Así somos nosotros cuando nuestro pecado es descubierto. Ella merecía ser apedreada según la ley, porque había cometido una falta. Pero Jesús no lo hizo. Jesús le dio otra oportunidad y confrontó a los demás que se creían superiores y diferentes porque según ellos no pecaban, solo ella, porque ella la habían encontrado pecando. Y Jesús cambia la historia. Y aparte de todo esto, aparte de que era adúltera, era una mujer. Y en aquellos entonces la mujer era muy devaluada. Jesús cambia la historia y evidencia el amor en perdón y en una nueva oportunidad. Hoy yo les pregunto a ustedes que están aquí, ¿por qué vinieron hoy aquí? Todos tenemos motivos por los cuales venimos a la iglesia. Pero ¿por qué estamos aquí? Jesús lo único que le dijo a esa mujer fue, ninguno te acusó, ni yo. Entonces vete y no peques más. Jesús la perdona y le da una nueva oportunidad. Ahora yo me imagino ella. La llevan las personas al juicio, ¿verdad? Ahí donde Jesús ha de haber dicho, estos querían apedrearme, Jesús, que Jesús me va a matar por lo que he hecho. Pero se encuentra con algo completamente distinto, sino que con una nueva oportunidad. ¿Cómo se sentirían ustedes
Si pueden recordar un momento en el que hayan fallado, pecado o hecho algo en el que fueron encontrados y en vez de castigarlos, les dieron otra oportunidad. Agradecidos. La condición de esta mujer fue quedar agradecida con Jesús. Yo me la imagino a ella, Jesús dando la vuelta y ella saliendo de ahí diciendo en su corazón, yo necesito cambiar, porque Jesús me ha perdonado y me ha dicho, vete y no peques más. Esa fue la única condición tal vez, o la única recomendación que Jesús le dio a ella. Pero le demostró su amor al no juzgarla más allá. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Nosotros somos como ella, nos merecemos eso. Nos merecíamos todo el castigo de la ley, pero Él nos dio otra oportunidad. Él evidenció su amor para nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? Amarlo a Él. El título de este mensaje es ¿me amas? Es una pregunta. Y yo les pregunto, ¿le aman? Y nadie contesta. ¿Le aman? Amén. ¿Amamos nosotros a Dios? Amén. ¿Y cómo demostramos que amamos a Dios? Porque Él nos demuestra su amor con perdón, con misericordia, con nuevas oportunidades. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo le amamos a Él? La forma en que esta mujer puede salir de ese lugar es la misma en la que salimos nosotros después de haber estado en una condición de pecado y haber sido perdonados. Con este mismo consejo caminamos nosotros, con el no peques más, con la lucha de no seguir pecando, de no volver a pecar, porque ya entendimos que el pecado nos separa de Dios y que el pecado es malo. Pero ¿por qué no pecamos? ¿Por qué dejamos de pecar? La Biblia dice en el mismo verso que leíamos al inicio, en Juan 3, pero en el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el punto clave de esto, el amor. ¿Qué amas más? ¿Qué estás amando más? ¿A Jesús y a las oportunidades que Él te da? ¿Realmente te sientes agradecido con Dios porque te salvó? ¿O ya es algo que damos por hecho? Sí, Dios te ama y estás tan trillado, está tan hasta sobrevaluado. Pero es que Dios le ama. Yo creo que la única persona o las personas que podemos entender de qué se trata ese Dios te ama somos aquellos que hemos necesitado amor. El único que puede sentirse afortunado de que alguien le diga que lo ama es aquel que ha necesitado ese amor, que ha sido rechazado y que no ha encontrado a alguien que se lo diga. Eso ha hecho Dios por nosotros. Ahora nosotros, en nuestra forma de corresponder es en la forma que Jesús le dijo a ella, no peques más. Y saben, yo por mucho tiempo, en mis años de caminar con el Señor, yo entendí que pecar era malo. Entendí que no debía pecar, que no debía robar, que no debía mentir y que habían cosas que yo no debía hacer. Pero yo tenía una idea. Y yo pensaba que si yo pecaba, robaba, mentía, engañaba, Dios ya no me iba a amar. Entonces yo decía, no debo hacer esto porque si yo hago esto, Dios no me va a amar y me voy a ir al infierno. Ustedes no tienen idea cuánto yo he luchado, había luchado en mi vida con la idea de que si yo hacía algo malo me iba a ir al infierno. Yo tenía en mi casa y me daba miedo el oscurecer, yo no podía estar sola porque yo sentía que me iba a morir y que iba a irme al infierno. Era una cosa terrible el miedo que había en mí. Y dejé de dejar de pecar por amar a Dios y dejé de pecar por el miedo a Dios. Por el miedo a irme al infierno, por el miedo a que me sucedieran cosas malas, a que alguien me encontrara, porque yo entendía que era malo. Pero la manera en la que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él es por amor. ¿Por qué no pecas? Por amor. Porque yo sé que si lo hago, estoy defraudando a Dios porque Él dio su vida por mí. Ahora yo les pregunto,
¿Cuál es tu principal motivación para dejar esa vida? ¿Que amas a Dios o que sabes que está mal? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no mientes? ¿Cuál es la motivación para seguir? ¿Por qué estás aquí? ¿Porque te obligaron a venir y no podías quedarte en la casa porque era tu obligación venir hoy a la iglesia? ¿Porque ya es costumbre? ¿O porque anhelabas en tu corazón estar aquí? Una vez estaba en el otro local y Cristian dirigía la alabanza y nunca se me olvida, y él dijo y habló del pasaje en el que decía que anhelaba los atrios de la casa del Señor, pero yo estaba pasando una condición bien difícil, y en el momento en el que él dijo, ¿cuántos anhelaban estar aquí en la casa de Dios? Yo y el Espíritu Santo me confrontó ahí donde estaba yo parada, y yo dije, yo no quería estar aquí. Porque realmente yo estaba pasando una situación tan compleja que yo no quería estar en la iglesia. Y entonces el Señor me confrontó y me dijo, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Estás aquí por obligación, porque sos la pastora y tenés que estar aquí? ¿O porque querés estar aquí? Y en ese momento que él hablaba y conducía la alabanza, yo caí ahí, yo empecé a hablar con Dios y a pedirle perdón y a decirle, Señor, perdóname porque yo no quería estar aquí. Porque mi corazón estaba triste, estaba complicado y lo que menos quería era estar ahí. Pero muchos viven así hoy en día, sirviendo o haciéndolo porque es costumbre hacerlo, porque debemos hacerlo, porque como Dios nos ama, pues hay que hacerlo, pero no hay ese amor en nuestro corazón. Y que Dios nos confronte hoy. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué le sirvo? ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué no peco? ¿Por qué no digo malas palabras? ¿Por qué no engaño a mi esposo, a mi esposa? ¿Porque las consecuencias son las que temo o porque amo a Dios? Y sé que si yo no lo hago, no es que Dios me va a dejar de amar, porque el amor de Dios no está condicionado a que yo lo ame. Él me amó a mí primero. Y si yo peco y dejo de hacer algo, Él no me va a dejar de amar. Su amor es así. El amor de Dios no es lo que cambia, soy yo y somos nosotros. Ahora, ¿me amas? ¿Le amas para que tu motivación para dejar de hacer las cosas sea el amor que sientes por Él? ¿O no? Hay una frase de Timothy Keller que dijo, el evangelio significa soy amado y aceptado. Entonces mi deseo es obedecer. Y la palabra dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Dios, no va a ser difícil dejar de pecar y no hacer las cosas, porque la vamos a hacer por amor, como cuando amamos a nuestra pareja. ¿Por qué soportamos las peleas en los matrimonios o en los noviazgos? Porque lo amamos, porque hay amor. ¿Por qué perseveramos con esas cosas que no nos gustan mucho? Porque hay amor. El amor que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él, y que no sea por una obligación, porque qué feo es que te amen por obligación. En Juan capítulo 21, del 15 al 17, es uno de mis pasajes favoritos. Estábamos diciendo, ¿por qué no pecamos? Porque amamos a Dios y no le vamos a defraudar. Y entonces, ¿por qué le servimos? Porque amamos a Dios y Él es digno de ser servido. Pero cuando nos equivocamos y pecamos y fallamos, en nuestra mente viene ese pensamiento: Dios ya no me ama porque le fallé, o yo ya no lo amo lo suficiente, y empezamos a cuestionarnos y a sentirnos culpables. Pues resulta que el gran Pedro, el discípulo Pedro, había fallado y había negado a Jesús, ¿recuerdan? Cantó el gallo y como Jesús lo había predicho, Pedro lo negó. Estaba en una situación compleja y Pedro lo negó.
Pues resulta ser que lo que sucedió después de que Pedro negó a Jesús es que Pedro se sintió tan mal de lo que hizo que se alejó de sus amigos y de los discípulos. Se apartó de la predicación y de todo lo que había hecho con Jesús y regresó a su viejo oficio de pescador. Y agarró su barca y se fue a pescar otra vez. Se le olvidó, se sintió tan mal por haber pecado y dijo, yo me lo imagino, ¿verdad? Poniéndome en sus zapatos, lo defraudé al Señor porque Él me dijo que yo lo iba a hacer y yo nunca me lo esperé, porque Pedro era de esas personas que yo voy contigo hasta la muerte, ¿verdad? Bien boca floja, yo me parezco bastante a Pedro. Me asemejo a él, a mí me gusta mucho este personaje. Pues dice en Juan 21 del 15 al 17, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yo estoy leyendo la nueva versión de las Américas. Es una versión distinta a la Reina Valera, pero me gusta mucho porque el contexto de las palabras cambia. Vean eso. Jesús le dijo, Simón, hijo de Juan. Ese era el nombre de Pedro, pero Jesús le había cambiado el nombre por Pedro y le había dicho, yo te digo que tú eres Pedro, y le cambió su nombre de Simón a Pedro. Pero en este caso, como Simón regresó a ser pescador, entonces Jesús le devolvió el nombre que él antes tenía y le dijo Simón, hijo de Juan. No le dijo Pedro, como él le había colocado a su discípulo, le dijo Simón. Y entonces le dice Jesús a él, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contestó, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Quiero que entendamos esta conversación. ¿Saben lo difícil y lo peligroso que es que una persona que te ama te diga te amo y le contestemos te quiero? Eso es muy peligroso, porque eso genera un gran enojo en la otra persona, porque le está abriendo su corazón y le está diciendo yo te amo y yo te quiero. O sea que el sentimiento no es igual. ¿Te imaginas, Alejandro, que le digas te amo y te conteste te quiero? Es que no hay otra pareja, entonces los tengo a ustedes de ejemplo. Yo me lo digo así como que, ¿qué? Una pelea, pero fija, ¿verdad? Pero ¿qué evidencia eso? Que los sentimientos no son iguales. Jesús le dice, me amas, y Pedro le dice, te quiero. Pero ¿saben por qué Pedro le dice te quiero? Porque estaba muy avergonzado de lo que había hecho. Los sentimientos de Pedro no habían cambiado hacia Jesús, él todavía lo amaba, pero estaba muy avergonzado. Era así como, ¿y cómo le voy a decir que yo también lo amo si lo acabo de negar 3 veces? ¿Qué le voy a contestar? Yo me lo imagino en contexto. Entonces él le responde con mucha vergüenza, tú sabes que te quiero. No es suficiente decirte que te amo porque te negué. Yo te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y le pregunta de nuevo, ¿me amas? Y le responde de nuevo, te quiero. Pero la tercera vez Jesús cambia la pregunta y le dice, ¿me quieres? Bueno, ya que no me amas, pues te pregunto como me estás contestando, ¿verdad? ¿Me quieres? Y entonces cuando él cambia la pregunta, aquí dice en la palabra que Pedro se entristece, que la tercera vez ya no le diga me amas, sino me quieres. Y él le contesta, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y dicho esto le dijo, sígueme. La misma palabra que le había dicho en aquella barca cuando lo reclutó como su discípulo, sígueme. Jesús reiteró el llamado a Pedro. Pedro había sido llamado al ministerio por Jesús para ser su discípulo. Solo eran 12 y Pedro tuvo el privilegio de ser uno, pero planchó.
y defraudó a Jesús, según Pedro. Pero eso no sorprendió a Jesús porque Jesús lo sabía. Jesús no dejó de amar a Pedro porque lo negó. Jesús no te deja de amar porque pecaste o porque te enojaste, te peleaste con alguien. El amor de Dios por ti no está en juego. Él no cambia. Pero nosotros en nuestra mente sí empezamos a decir: yo ya no lo amo lo suficiente, yo ya no soy digno de estar ahí ni de servirlo. Y Pedro le recuerda esto, Jesús le recuerda esto a Pedro. Y a mí me llama mucho la atención porque nosotros que servimos a Dios, cuando Jesús le dice a Pedro: si me amas, apacienta mis corderos. Jesús le estaba diciendo: si me amas, lleva la palabra, sírveme y continúa el ministerio. El ministerio que te di no te lo he quitado, le estaba diciendo Jesús a Pedro, te lo estoy devolviendo. Pero le pregunta: ¿me amas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted no ama a Dios lo suficiente, no va a poder seguir adelante. Porque si no es por amor, no lo vamos a hacer bien. Porque si no es por amor, a la primera dificultad o situación que tengamos, lo vamos a dejar ahí. Entonces Jesús, a mí realmente me confronta la pregunta de él: ¿me amas? Jesús no le dijo: te comprometiste conmigo hace 3 años, cuando te hice mi discípulo. Jesús no le dijo: tienes un compromiso conmigo. Jesús no le dijo: has aprendido todo esto, tienes que ponerlo en práctica. Jesús no le dijo: eres un irresponsable. Jesús le dijo: me amas. Y cuando nosotros fallamos al Señor o en el servicio o en algo así, en lo que no debemos recordar que es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué vas al grupo? ¿Por qué es mi responsabilidad? Pues yo soy el líder. ¿Y por qué vas a la iglesia? Porque sirves, porque cantas, no porque... ¿Por qué? Pregúntate por qué. ¿Por qué lo haces? ¿Porque amas a Dios o porque puedes? Porque si solo lo haces porque puedes, vas a dejar de hacerlo el día que no puedas o que no quieras. Pero cuando hacemos algo por amor, Jorge caminaba a las 10 de la noche por una gran oscuridad de mi casa hasta su casa, corriendo peligro de que lo fueran a asaltar, pero él me amaba y me iba a visitar a esa hora. Se iba de mi casa a esa hora, porque lo corría mi mamá. Por amor hacemos esas cosas. Pero no podemos venir a la iglesia tan tarde, porque, ¿verdad? Tenemos excusas muchas veces. Pero no vamos a ponerle excusas a Dios si lo amamos. Me gusta que Jesús, eso es lo que le recordó a Pedro: ¿me amas? Si me amas, entonces hazlo. Porque sabe, mi hermano, si usted no lo hace por amor, a la primera que alguien lo mire mal, se va a ir. O a la primera que esté usted en autoridad y sus ovejas no lo quieran, no lo obedezcan, se va a ir y lo va a dejar ahí. A la primera que sucedan tempestades, se va a ir. Pero si lo ama, se va a quedar y va a perseverar. Porque Jesús, porque nos amaba y porque amaba al Padre, se quedó ahí en la cruz. Si no nos hubiera amado, si no hubiera amado al Padre, Él era Dios, se hubiera bajado. Pero nosotros somos entonces capaces de corresponder a ese amor. ¿Cómo correspondemos? Vean lo que le dice Jesús a Pedro: apacienta mis ovejas, ama a mis ovejas, cuida de mis ovejas. ¿Quiénes son esas ovejas? Toda la gente que está afuera y la gente que está aquí. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la manera en que amamos a Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué seguimos yendo al discipulado cuando no queremos ir al discipulado, no queremos hacer la tarea, no queremos ir al grupo porque estamos cansados? Porque lo amamos. Doña Marta, que en paz descanse, la abuelita de Jorge, tenía un dicho y decía: lo que no nace, no crece. Y yo cuando lo escuché la primera vez dije yo: no, pues sí, si no nace, pues no va a crecer. Yo lo tomaba así, ¿verdad? No entendí, la primera vez no lo entendí, pero ella decía: si es que lo que no nace, no crece.
Y cuando ya entendí contexto de a qué se refería, lo que no nace del corazón no tiene fruto. A mí me confrontó mucho, recibí mucho del fin de semana anterior que Cristian dirigía la alabanza y decía, cada quien dé como propuso en su corazón. Y lo dijo en el ensayo también y lo ministró eso, cada quien dé como propuso en su corazón. Y ese versículo, como bien decía él, lo usamos para la ofrenda, ¿verdad? Para el dinero. No, pero todo lo que das es con tu corazón. Pero ¿cómo propones en tu corazón? ¿Ir porque hay que ir? ¿Hacerlo porque hay que hacerlo? ¿O como que amas y estás contento de hacerlo? Porque si estás contento no vas a sufrir porque el ensayo es a las 8 de la noche, ni porque la reunión y el discipulado se extendió. No vas a sentirte menos porque ese día peleaste con alguien y pecaste, porque no vas a entender que porque te equivocaste Dios no te ha dejado de amar, sino que debes perseverar. Ese es el amor, ese es el me amas. Créanme, yo he estado en muchas crisis y situaciones complejas en las que he querido tirar la toalla. Y he dicho, ya no más, no sigo. Y solo Él ha visto todas esas situaciones. Y Él me ha dicho, estás enojada y por eso lo estás diciendo, después se te va a pasar. Y así es. Porque después de que se me pasa todo el berrinche, recuerdo que lo amo y que voy a seguir por Él. Pero cuidado también con ese lo amo. No sé si alguna vez ustedes lo han dicho, pero cuando estamos un poco molestos por algo y decimos, yo lo hago por el Señor, no lo hago por la gente. ¿Lo han dicho en algún momento? No, yo de todos modos yo sirvo al Señor, yo no es por la gente. Había hasta una publicación en el Facebook que decía que la hermana cantaba mal y le decía, hermano, usted canta mal, pero yo le canto al Señor, no a la gente. Porque a veces amamos tanto al Señor que decimos, no, yo voy a ir por el Señor, pero a ese hermano no lo voy a ni voltear a ver. Lucy me regañó, yo voy a ir y ni la voy a saludar. Yo voy por Dios. Cuidado, porque la petición de Jesús fue, apacienta mis ovejas. Lo que significa que otra forma en la que amamos a Dios es sirviendo a nuestros hermanos. Primera de Juan 4, acompáñenme. Primera de Juan 4, 7. Me dicen amén cuando lo tengan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama, leamos, es nacido de Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice,
yo amo a Dios y aborrece a su hermano es, ¿cómo es? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No hay para dónde. Si realmente amamos a Dios, no vamos a sentir temor del castigo, porque si no hago esto, es que me voy al infierno, Dios me castiga. No, ¿verdad? Yo tengo un gran alivio en mi corazón de que ya no creo eso, de que si hago eso me voy al infierno, esa ya no es opción para mí. Gracias a Dios el Señor me dio libertad, pero muchos viven en eso, muchos no hacen por temor. Y recordar, hermanos míos, que hemos sido llamados a servirnos los unos a los otros. Y que esa es la manera de demostrar que amamos a Dios, amando a nuestro hermano, sirviendo a nuestro hermano. Por eso, hermanos, venimos a la iglesia para buscar de Dios, porque le amamos. Perseveramos en el camino, aunque es difícil y complejo, porque le amamos. Y también servimos a nuestros hermanos. Debemos servir a nuestros hermanos, y aún más a aquellos que tal vez no nos amen o no nos sirven o nos miran mal, aún más a ellos, porque Jesús dijo: me amas, apacientas mis ovejas. Si me amas, seguir la ley de Dios y hacer sus mandamientos no va a ser una carga para mí. Y servirle a Él y venir a la iglesia y estar en todo lo que conlleva la iglesia, ir y predicar, no va a ser una carga para mí, porque lo amo. Entonces lo voy a hacer con agrado. No podemos olvidar que a Dios le importan nuestras intenciones, lo que proponemos en nuestro corazón. Y dice 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Que Dios nos dé ese amor. ¿Y saben cómo vamos a tener esa certeza y ese recuerdo? Al recordar que nosotros éramos como la mujer adúltera que vimos al inicio. A veces nos creemos diferentes porque no somos adúlteros. No hemos cometido el mismo pecado que ella, pero todos son iguales los pecados para Dios. No hay grandes y pequeños, ni rojos, ni negros, ni blancos. Es pecado. El que miente y dice yo no fui, como el que fornica o adultera, es igual. Así que nosotros éramos como ella y merecíamos las piedras que le iban a dar a ella. Y si realmente nos vemos en esa condición y vemos al Jesús que detuvo eso y que dijo: júzguenlas si ustedes no son pecadores, y nos levantó y nos dijo: yo no te juzgo, vete y no peques más, vamos a poder amar a Dios, porque vamos a sentirnos tan agradecidos de saber de que hay una persona que no nos juzga porque hacemos lo malo, porque somos malos. Pero lo que hay en nosotros, ese Espíritu Santo maravilloso que hay, es el que nos da la capacidad de hacerlo. En sus fuerzas no puede. Entiéndalo hoy. Usted no es tan bueno para lograrlo. Es Dios en su vida. Ahora les pregunto de nuevo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué vamos a salir a evangelizar el próximo sábado? Porque Jesús nos está preguntando: ¿me amas más que estos? Porque cuando adoramos al Señor le decimos: te amo, Señor. ¿Se acuerdan al publicano y aquellos que oraban y decían: Señor, gracias porque yo no soy como ese? Entonces le decíamos: Señor, es que yo te amo más de lo que te está amando aquel. Entonces remitámonos a pruebas y hagamos eso por amor y vamos a ser recompensados. Oremos al Señor. Póngase de pie o quédese sentado como usted quiera, pero adopte una postura en la que pueda hablar con Dios y decirle: Señor, yo he estado haciendo las cosas por temor a un castigo. Yo estaba haciendo las cosas por temor a irme al infierno, Señor. Yo me he olvidado que yo era la mujer adúltera, que merecía ser apedreada. Pero hoy tú me has recordado, Señor, que me das otra oportunidad. Y que la gratitud que yo siento en mi corazón por esa nueva oportunidad es la que me va a hacer cambiar y alejarme de todo lo que tú odias
y de todo lo que me aparta de ti. Por eso no quiero ni tocar el pecado, porque te amo. Por eso no quiero ver nada que me aparte de ti, porque te amo y no quiero fallarte. Dame ese amor. La palabra dice que ese amor no viene de nosotros. Es un amor que Dios pone en nuestro corazón. No es nuestro. Él es la oportunidad de amar. No le amamos nosotros primero, Él nos amó primero. Hermanos, si pecaste, Dios no te ha dejado de amar porque no venías a la iglesia. Dios no te ha dejado de amar porque te peleaste, porque robaste o porque pecaste. Dios no te ha dejado de amar por eso. Eso no está en juego. Dios te ama y te sigue amando, pero necesita que le correspondas, que entiendas que eres amado, y porque eres amado y aceptado, decides obedecerle. Señor, yo entiendo hoy en esta tarde, Dios, que soy amada y tú me aceptas. Y yo quiero por eso, Señor, obedecerte. Por eso quiero dar la milla extra. Por eso quiero apartarme del pecado. Por eso quiero servirte. Porque te amo. No porque es mi obligación. No porque me comprometí y ahora tengo que cumplir. Porque te amo. Porque siento agrado en hacerlo. Y porque te amo, Dios, ayúdame a amar también a mis hermanos. A servirlos como tú veniste a servirme a mí, Señor. Ayúdame, oh Dios. Dame de ese amor. Levante ahí sus manos y dígale: dame de ese amor. Dame ese amor para dar a mis hermanos, para ver con ojos de misericordia al que te necesita. Porque la pregunta es: ¿me amas más que a estos? Si me amas, apacienta mis corderos. Si me amas, cumple con la misión que te he dado. Si me amas, ora. Si me amas, lee mi palabra y acércate a mí. Conoce mi propósito. Si me amas, hazlo porque me amas, no por compromiso, no por temor, porque me amas. Porque me amas. Si me amas, guarda mis mandamientos. La palabra lo dice: todo el que me ama, mi palabra guardará. Gracias, Dios, por esta palabra y por este tiempo. Te adoramos, oh Dios, en esta tarde. Gracias, Dios.